La parábola de los talentos, una de las premisas más importantes de esta generación. Muchos libros se han escrito sobre el talento, algunos de ellos muy buenos, como El talento no es suficiente, de John Maxwell, o La guerra por el talento, un libro sobre estrategia de McKinsey, una casa de consultoría. El talento se ha convertido en la divisa transaccional de esta generación. Las organizaciones se pelean por los talentos. ¿Sabían eso? Porque quieren en sus filas a los más a los más talentosos. Hoy vamos a hablar sobre los talentos, sobre la parábola de los talentos. Permítame leerlo un poco. Dice, porque el reino de los cielos, precisamente en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si esto lo leen en la versión traducción lenguaje actual, ahí habla los tres empleados, los tres tipos de empleados. Siempre hay una diferencia entre leer esto en el tiempo en que se leyó hace 2000 años, porque la palabra que ustedes leen como siervo aquí en español, en el original creo que es doulos o algo similar a esclavos. Si lo traemos a esta época, pues ahora tenemos empleados, no esclavos, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes lo importante de saber leer las escrituras de acuerdo al contexto y a la cultura. ¿De acuerdo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué quería lograr con eso que se dijo? Y además, ¿en qué contexto cultural se dijo? Muy importante. Dice el maestro de maestros que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Conforme a su capacidad. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, ustedes ya conocen la historia, la voy a resumir para no leerla toda. Entonces, los lectores de la escritura conocen muy bien la historia. ¿Qué fue la respuesta? ¿Verdad? Recuerde que es una parábola y una parábola tiene como objetivo traer una enseñanza que puede ser a veces inverosímil o irreal un poco para que nosotros podamos sacar una enseñanza. Si leemos esta, ¿qué es un talento? El talento en la época de Cristo era una unidad de medida, ¿sí? Era una moneda. En esta época ya sabemos que no es una moneda, pero en esa época sí era la palabra es talentum, y era como decía, tengo 5 millones de pesos. Entonces alguien decía, tengo 5 talentos, tengo dinero, ¿de acuerdo? El Señor coloca un ejemplo de 3 personas para dar una enseñanza de el potencial del ser humano. El ser humano tiene dentro de sí. Voy a compartirles una definición que he venido aprendiendo para que la podamos reflexionar o acomodar tú mismo. Sería bueno que la acomodaras. Como si yo buscara vivir de la manera correcta como le gustaría a Dios, es decir, acertando al blanco. Recuerden que cuando yo acierto al blanco, estoy haciendo lo correcto. Cuando yo estoy haciendo lo correcto, no estoy fallando, ¿verdad? Estoy logrando mi objetivo. Entonces, en ese orden, vamos a definirlo. Le voy a dar una idea de una definición. Como si pusiéramos la palabra éxito en el diccionario de Dios. Quitémosla un poquito del contexto humano, porque si le digo cómo fue Jesús exitoso, pues Jesús fue exitoso en gobernar su ser interior. Él gobernaba sus emociones, por eso nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, aunque no tuviese posesiones exteriores. Pero para un padre que tuviese una hija, por favor, les pido permiso para colocar este ejemplo, es solo para traerlo. Si Jesús fuera un hombre que estuviese buscando una novia para casarse y el papá le preguntara a Jesús qué bienes tendría,
el papá se iría y le diría a su hija en el diccionario del éxito del hombre: hija, ese hombre es un muerto de hambre. No tiene ni dónde caer muerto. Te vas a morir de hambre con él. Recuerden que nosotros llamamos éxito desde el diccionario humano poder, prestigio, posición, popularidad y una cantidad de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, y muy importante tener en cuenta este contexto para que lo sepamos. El modelo que Jesús vino a enseñarnos es un modelo que difiere de lo que nosotros interpretamos como ser exitosos, ¿de acuerdo? Pero yo estoy seguro que cada vez que leo la palabra, veo primero a Dios interesado en el bienestar del hombre en la obra de la creación. Él hace este maravilloso jardín, este paraíso maravilloso, para luego colocar la joya de la creación, que la corona de la creación, que es al hombre. Así que no tenemos a un Dios mezquino que nos quiera encerrados en los claustros, andando a pie descalzo, como las hermanitas descalzas. No creo en ese Dios. Creo en ese Dios que le dijo a la tierra: produzca fruto, produzca provecho, y al hombre le dijo: sométanla, ¿de acuerdo? Pero también vemos 4000 años después de esa historia, desde la cronología bíblica, a un Jesús que viene a enseñarnos a pensar en el necesitado, a pensar en el que tenía hambre, a pensar en el que tenía enfermedades, en el que tenía traumas mentales. Él pensó en la alimentación, pensó en la salud, pensó en la responsabilidad social, pero además de eso dio un propósito superior a la vida del hombre, que era el reino de los cielos. Entonces, cuando él cuenta esta parábola de los talentos, debemos desentrañar realmente qué hay dentro de esa enseñanza, qué era lo que él quería que el ser humano pudiese encontrar. Lo más parecido, sabiendo que él está colocando una parábola, tiene que ver con la esencia y el potencial de cada ser humano. Hay algo en lo que el apóstol Pablo es muy acertado y dice que él le da talentos y ministerios a las personas, no para que las personas saquemos provecho de ellos, sino para que todos aportemos y sumemos a la gran familia del reino de los cielos. Entonces, vamos a encontrar una definición que es muy personal, pero que ustedes también pueden irla elaborando. Entonces, podemos decir que es la realización paso a paso. Vamos a ir despacio, es la realización paso a paso para lograr o desarrollar todo aquello para lo que fui posibilitado. Por favor, escuchen esa palabra. Posibilitado para hacer y hacer. El tener, dejémoslo ahí como una consecuencia. Vamos a repetirlo. Cada ser humano viene con un potencial de desarrollo, un potencial de logro, un potencial de estirarse, un potencial de vida. Por eso recordemos, todo aquello para lo que yo fui posibilitado para hacer y hacer. Quiere decir que el propósito, cuando el Señor Jesús está contando esta parábola de los talentos, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Debemos entender esto muy prácticamente desde la soberanía de Dios, porque no me imagino diciendo: a Martica le voy a dar 5 y a Gio le voy a dar 1 y así. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Debemos tener la capacidad de sacar lo humano de las expresiones divinas. Lo que él nos está queriendo decir es que en la genética, en el bien nacer del ser humano, personas tendrán algunas más talentos, más posibilidades, más recursos. Algunos, a veces nos damos cuenta, cómo pudo haber compuesto esa sinfonía, cómo pudo haber hecho esa pintura, cómo pudo haber creado la genialidad. Personas más tranquilas, personas más pasivas. Hay países con más inventiva, lo leíamos ayer con un amigo. Hay países que piensan en grandes, los ciudadanos piensan en cosas, nosotros pensamos en cosas en la agricultura. Cada persona tiene un potencial de perspectiva. Entonces, el Señor Jesús está diciéndoles a esta parábola, diciendo: ustedes todos tienen un potencial, unas posibilidades de hacer cosas en este mundo. Ustedes deben encontrar cuál es la máxima expresión
de vida en la que ustedes se van a sentir satisfechos y van a lograr como ese propósito. Y alguien lo mencionó sabiamente, lo leí en cierta ocasión, que lo que le daría a un hombre sentido y propósito y satisfacción es haber hecho el esfuerzo correcto. Escuchen, por favor. No lograr todo, sino haber hecho el esfuerzo correcto. Porque todos sabemos que nuestro esfuerzo no siempre es compensado por lo material o por el resultado. Y si no, tendríamos a un Jesús que fracasó, porque debió haberse casado, haber tenido propiedades y haber tenido muchas riquezas para que la sociedad hubiese considerado. De hecho, cuando se habla de las profecías de Jesús, desde el pensamiento hebreo, dice, sin generación y sin causa y sin casa, ¿quién la contará? Como para los hebreos no tener una familia y no tener hijos es un fracaso. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando sobre los talentos que cada persona tiene, está haciendo un hincapié, un énfasis a que cada ser humano viene a este mundo con una dotación. Bueno, hay una frase que dice por ahí que Dios no nos hubiese dado la capacidad de soñar si no nos hubiese equipado de las herramientas para lograrlo. Una frase muy popular. Lo que él está diciendo es, ustedes vienen cargados con la impronta de Dios, con la impronta divina. Cada uno de ustedes puede estirarse para que sus vidas sean mi manifestación y ustedes puedan impactar. El verdadero propósito del ser humano a la hora de morir, cuando escuchamos a los estoicos, a Marco Aurelio, a grandes pensadores, ellos dicen, a la hora de morir, la persona ingresa a una zona de elevada conciencia y empieza a preguntarse si su vida sí valió mi vida, si tuve propósito, se me fueron los años. Y las grandes escuelas de psiquiatría que se han dedicado a establecer qué piensan las personas que están en muerte terminal. Y muchos de ellos, la gran mayoría, se expresan en eso, como que no gasté las 12 flechas que traía. Pareciese ser los presupuestos de los países latinos, que dejan todo y a final de año se les va a acabar el periodo y tienen presupuesto sin gastar. No gastamos el presupuesto, no fuimos capaces de ejecutar bien el presupuesto que nos habían asignado y terminan haciendo contratos por rellenar, gastando un potencial de dinero y de oportunidades. Lo que el Señor Jesús quería transmitirnos a través de este mensaje, haciendo un análisis profundo y teniendo en cuenta que el talento, aunque era una moneda en ese momento, Él está haciéndonos reflexionar sobre que cada uno de nosotros viene equipado con una posibilidad, con un nivel de estiramiento, con una capacidad de hacer que nuestra vida sea la máxima expresión de Dios mismo. El domingo llegábamos a esa conclusión, que el verdadero propósito de Dios para el hombre es hacerlo a su semejanza. Y lo que hace que mi vida tenga sentido es que yo logre encontrar la mejor versión de Dios en mí, no la mía. Por favor, que el liderazgo siempre es ese, la versión de ti mismo. ¡Wow! Ya saben lo que dice Génesis 6, dice, mi corazón siempre va a estar inclinado al mal o a irme al Yeserará, que es la inclinación al mal o las obras de la carne, en palabras del apóstol Pablo, como lo vimos hace 3 días en un audio. Así que cada uno de nosotros viene con una posibilidad de estirarse para manifestar a Dios. Hay un poema muy bonito que dice, no es la oscuridad a lo que le temes, es a la luz a lo que el hombre le temes. ¿Quién eres tú para no brillar? ¿Quién eres tú para hacerte pequeño? ¿Quién eres tú? ¿Por qué impides dejar brillar al Dios que está en ti? Y no solo en ti, sino en todo, está en todos. Y es lo que el Señor Jesús enseñó cuando nos dijo que nosotros podíamos ser como faros. Dijo, vayan y brillen como luminares, sean luz, tengan la capacidad de expresar el lenguaje del reino de los cielos. Así que en esta mañana, la responsabilidad que pudiéramos detenernos un poco a analizar en este espacio es cuál es mi talento. O sea, muchas personas quieren encontrar el propósito, pero no se han detenido a hacer una mirada profunda dentro de su propia humanidad para descubrir en sí mismo esa oportunidad de expresar a Dios, lograr la mejor versión de Dios en nosotros para que el reino de los cielos se instaure.
Cuando lo leemos en la traducción lenguaje actual, no es tan dura en cuanto a las consecuencias para el que solo tenía uno que lo enterró. Porque nosotros sabemos que hay personas que tienen muchas dificultades para desarrollar sus vidas, sus logros, sus propósitos personales. Necesitamos que los que tengan 5 talentos sean generosos con los que tienen 2, que los que tienen 2 sean generosos con los que tienen 1, que los que tienen 5, que vemos personas que vienen con una capacidad, los gerentes, los que dirigen, los emprendedores, los que lideran comunidades, los que se esfuerzan porque muchos puedan lograr muchas cosas en sus vidas. Siempre, siempre va a ser así y no lo vamos a cambiar. Siempre tendremos personas que parecen planetas, ¿verdad? Y siempre tendremos personas que parecen soles, que alrededor de ellos hay oportunidades, hay una cantidad de gestión, desde el padre y la madre, que sus hijos gravitan alrededor de él, pero lo que realmente quería enseñarnos el maestro de la vida es que cada uno de nosotros viene con una oportunidad, con una posibilidad de expresar la versión de Dios en sí mismo, en la bondad y el amor, para hacer que el reino de los cielos se cumpla a cabalidad. Como decía algo, la tarea nuestra no es como hacen los países, esperar que llegue el final del año, el final de la vida, y darme cuenta que no gasté mi presupuesto de talento, que me reservé mi presupuesto de talento, que no me estiré lo suficiente para haber hecho una gestión eficaz del presupuesto de talento, gestión eficaz del presupuesto de tiempo que Dios me había regalado. En resumen, el Señor Jesús dejó un mensaje: no te vayas de este mundo sin haber tocado tu mejor sinfonía. No te vayas de este mundo sin haber tocado tu mejor melodía. No te vayas de este mundo sin haber escrito una historia que haga eco en la eternidad. Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.